Hablar con la profesora en la universidad. Buenos días, profesora. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Tengo una pregunta sobre la clase de historia. Claro, dime. Ayer no entiendo bien el tema. ¿Qué parte exactamente? La parte sobre el siglo XIX. Entiendo. ¿Hablas de la revolución industrial? Sí, exactamente. Es un tema importante para el examen. Por eso pregunto. ¿Tienes los apuntes de la clase? Sí, pero faltan algunas cosas. Puedo explicarlo otra vez. Gracias. La revolución industrial empieza en Inglaterra. ¿En qué año? Aproximadamente en 1800. Entiendo. Luego llega a otros países de Europa. Ahora es más claro. También hay un texto en el libro. ¿En qué página? En la página 32. Lo leo hoy. Buena idea. ¿Cuándo es el examen? El examen es el día 15 de mayo. ¿Es escrito o oral? Es escrito. ¿Cuánto dura? 1 hora. Está bien. Si tienes más preguntas, puedes venir mañana. Muchas gracias, profesora. De nada. Buen día. Hasta luego. Problema en la habitación del hotel. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo un problema en mi habitación. Lo siento. ¿Qué pasa? El aire acondicionado no funciona. Entiendo. ¿En qué habitación está? En la habitación 204. Gracias. ¿Desde cuándo no funciona? Desde esta mañana. ¿Hace mucho calor en la habitación? Sí, bastante. Lo siento por la molestia. No pasa nada, pero es incómodo. Claro, entiendo. ¿Quiere que venga un técnico? Sí, por favor. Puede venir en 20 minutos. Muy bien. También tengo otra pregunta. Claro, dígame. ¿A qué hora es el desayuno? El desayuno es de 7 a 10. ¿Dónde está el restaurante? En la planta baja. ¿Cuánto cuesta? Está incluido en su reserva. Ah, muy bien. ¿Necesita algo más? No, solo el aire acondicionado. El técnico va pronto. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Que tenga buena estancia. En una quesería. Buenos días. Buenos días.
¿En qué puedo ayudarle? Es mi primera vez en España. Bienvenida. ¿Le gusta el queso? Sí, mucho. Entonces está en el lugar correcto. Veo muchos tipos de queso. Sí, aquí tenemos quesos españoles. ¿Cuál es típico? El queso manchego es muy famoso. ¿De qué leche es? De leche de oveja. ¿Es fuerte? Sí, tiene mucho sabor. ¿Puedo probar un poco? Claro, aquí tiene. Está muy bueno. También tenemos queso de cabra. ¿De cabra? Sí, es más suave. ¿Y este blanco? Es queso fresco. ¿La gente lo come con algo? Sí, con tomate o pan. Suena muy bien. También tenemos queso curado. ¿Qué significa curado? Significa que el queso es más viejo y más fuerte. Entiendo. Este cuesta 6 euros. ¿Y el manchego? 5 euros por 200 gramos. Entonces quiero manchego. Muy buena elección. También un poco de queso de cabra. Perfecto. ¿Algo más? No, gracias. Muchas gracias por su visita. Gracias a usted. Buen día. Igualmente. En el metro. Disculpe, ¿puede ayudarme? Sí, claro. Soy turista y busco la estación Atocha. Está un poco lejos desde aquí. ¿Dónde estoy ahora? Está en la estación Gran Vía. Entiendo. ¿Qué línea necesito? Necesita la línea 1. La línea azul claro. Sí, exactamente. ¿En qué dirección? Dirección Valdecarros. Gracias. ¿Cuántas paradas son? Son 5 paradas. ¿Tengo que cambiar de línea? No, es directo. Perfecto. El tren pasa cada 3 minutos. Muy bien. ¿Cuánto cuesta el billete? Un billete sencillo cuesta 2 euros. Yo tengo esta tarjeta. Sí, es una tarjeta de metro. ¿Funciona aquí? Sí, puede usarla. Genial. ¿Va a la estación de tren? Sí, voy a la estación Atocha. Allí también hay muchos cafés. Tengo hambre. Es buena idea. Puede probar un bocadillo de jamón. Suena muy bien. El tren llega ahora. Perfecto, muchas gracias. De nada. Buen viaje. Gracias, buen día. En una jamonería. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Es mi primera vez en una jamonería. Muy bien.
Aquí vendemos jamón español. Veo muchas patas de jamón. Sí, son jamones curados. ¿Cuál es el más famoso? El jamón ibérico. ¿Y este? Ese es jamón serrano. ¿Cuál es la diferencia? El ibérico es más suave y más caro. Entiendo. ¿Quiere probar un poco? Sí, por favor. Aquí tiene una loncha. Está muy rico. También tenemos queso manchego. Me gusta el queso. El jamón combina muy bien con queso. ¿Cuánto cuesta el jamón ibérico? Cuesta 8 euros por 100 gramos. ¿Y el serrano? 5 euros por 100 gramos. Entonces quiero serrano. ¿Cuánto quiere? 200 gramos, por favor. Lo corto ahora. Gracias. ¿Quiere también pan? Sí, un poco de pan. El pan cuesta 1 euro. Perfecto. Aquí tiene su jamón. Muchas gracias. Puede comerlo en el parque cerca de aquí. Buena idea. Gracias por su visita. Gracias a usted. Buen día. Igualmente.